tiempecito, hace unos 3 añitos nomás. Pero es un hombre que Dios lo usa, un hombre que Dios lo usa para predicar su palabra, un hombre de pasión en el reino de Dios, y para mí es un gozo poder que esté en nuestra casa en esta mañana. Amén. Así que vamos a darle un fuerte aplauso por la vida de él. Dios lo bendiga en esta mañana, hermanos. Amén. Es un gozo estar con ustedes otra vez. El año pasado Dios nos dio la bendición de poder estar aquí con ustedes, y Dios concede otra vez estar aquí, y creo que Dios no se equivoca. Amén. Amén. Dios siempre, hermanos, tiene un tiempo y mueve las cosas. A veces no entendemos, pero Dios siempre tiene en el organigrama de Dios. Estamos usted y yo. Amén. Amén. Ahí estamos usted y yo. Pues el pastor dijo que están hablando acerca de la familia del reino. Y a mí me apasiona mucho ese tema, porque creo que la iglesia tiene su cimiento en la familia. Amén. La primera iglesia es la familia. Dice, una de las cualidades para ser un anciano es que si no sabe gobernar su propia casa, no puede gobernar la casa de Dios. Es porque dentro de la familia tiene un peso muy importante en el ministerio, pero también en la vida espiritual. De que vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, nos ponemos en tus manos. Queremos que tu Espíritu Santo nos guíe, como dijo el pastor, y queremos que en esta mañana, Señor, sea tu palabra honrada, y Señor, sea tu palabra ministrando nuestra alma, nuestro espíritu y aún nuestra carne, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hoy vamos a hablar acerca de la autoridad. Batallamos con la autoridad. Batallamos desde el huerto del Getsemaní. Perdón, desde el huerto del Edén. Me equivoqué de huerto. Batallamos desde el huerto del Edén, cuando Adán no se sujetó a la autoridad de Dios y quiso desobedecer a Dios, y lo desobedeció comiendo del árbol que Dios le prohibió que no comiera. De hecho, la Biblia dice que la maldad es mucho más antigua que el mismo Satanás. En el libro de Ezequiel dice que el ángel llevó a Ezequiel, y Ezequiel encontró una olla como de plomo, y en el cielo había unos ángeles que parecían como garzas, que estaban cargando la tapa de esa olla, y dentro de esa olla había una mujer. Yo me la imagino así como encorvada, con una nariz larga, con una verruga en la nariz, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué es esto? Le dijo, esa es la maldad que es desde el principio. Y es que dentro de nosotros, hermanos, está la maldad. Amén. Dice el apóstol Pablo, dice, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? Porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer me veo haciéndolo. Ay de mí, ¿quién me puede librar de esta carne? Porque dentro de nosotros hay maldad, no pecado. No se hereda el pecado. Dentro de la doctrina católica hay una doctrina que se llama el pecado original. Como cristianos nosotros creemos que Cristo, hermanos, murió por el pecado, y que nosotros no heredamos el pecado. Ezequiel dice que el Hijo no heredará o no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. El justo por su fe vivirá. Cada quien va a responder por su maldad, por su pecado. Pero la Biblia dice en Éxodo capítulo 20, dice, porque yo percibo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Él persigue ¿qué? La maldad. Noé dijo, cuando Dios destruyó la tierra en el tiempo de Noé, Dios dijo, no volveré a destruir la tierra otra vez con agua por causa del hombre. Porque el hombre es perverso, o sea, es malo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. O sea, nosotros batallamos en la carne, y usted va a batallar mientras que usted sea humano y respire, batallará con la maldad. Y esa maldad nos hace rebelarnos contra Dios. Y eso es lo que producen nuestros hijos. No quiero tocar mucho el matrimonio, aunque lo voy a tocar,
Porque dentro de nosotros, cuando yo tengo 25 años de casado, los primeros 5 años de mi matrimonio fue una guerra campal. Entre cosas que no me gustaban, entre cosas que no le gustaban a mi esposa. Y en los primeros 5 años estuvimos dispuestos hasta dejarnos, porque no nos podíamos acoplar. Aunque nos amábamos, nos heríamos porque no podíamos todavía acoplarnos. Y algo interesante que pasa es que hay rebeldía en el corazón aún cuando estamos casados, porque así es el ser humano. Y luego la rebeldía nos lleva muchas de las veces al orgullo y a la falta de perdón a la amargura, y la amargura, hermanos, no nos va a dejar entrar al reino de Dios. Y cuando hablamos acerca de autoridad en la familia, es porque Dios tiene dos formas de hablar de la autoridad: la autoridad directa de Dios y la autoridad delegada de Dios. A mí Dios me dio la bendición de tener una autoridad directa de ser papá. Mis hijos, aunque mis hijas, tengo 2 hijas, aunque mis hijas no quieran, soy su papá. Yo tengo autoridad de parte de Dios. Dios me dio la virtud de engendrar y tener 2 hijas. Entonces, de parte de Dios me dio a mí la autoridad para poder enseñar, educar o corregir a mis hijas. La autoridad delegada es cuando el pastor Dani recibe de parte de Dios el llamado de Dios. Por ejemplo, voy a ponerlo así: él recibió una autoridad directa. Dice que Dios, hermanos, habla con hombres y todavía sigue hablando con hombres. Bueno, con humanos, ¿verdad? Y Dios revela al hombre la visión y le da autoridad para que esa visión se realice. Y luego Daniel puede también delegar autoridad. Amén. Y es la misma autoridad que yo tengo, se la voy a dar a ustedes. Dice la escritura que Moisés había recibido de parte de Dios autoridad, y Moisés quería hacer todo el trabajo solo. Salieron 900,000, escuchen bien, 900,000 personas de Egipto, dice la Biblia, 900,000 de a pie. Y cuando iban por el desierto, estuvieron 40, ¿cuántos? 40 años dando vueltas en el desierto. Es interesante, miren, de Egipto a Jerusalén, o sea, a la tierra prometida, eran solamente 11 días. 11 jornadas. Pero por la rebelión, por la desobediencia, Dios nos hizo dar 40 años vueltas. Muchas de las veces sufrimos las consecuencias de la desobediencia y vivimos como estamos viviendo, y nos está pasando lo que nos pasa por ser desobedientes a Dios. Y Moisés estaba atendiendo a toda la gente, y Jetro, el suegro, le dijo: mira, no seas así. Mira, ¿por qué no buscas hombres que tengan tu mismo espíritu, tu mismo corazón, y les delegas a ellos para que ellos entonces sean jueces y puedan entonces juzgar al pueblo y puedan dar consejo al pueblo, y tú no tengas que estar haciendo todo ese trabajo? Entonces Moisés, oyendo la voz sabia de su suegro, delegó autoridad. Y entonces dice la escritura que dijo que mi espíritu, o sea, mi corazón va a estar sobre ustedes. Y cuando la gente llegue con ustedes, la gente va a saber que soy yo. Ustedes son mis representantes de autoridad. Entonces hoy en día tenemos una autoridad que está en la casa, que es el papá y la mamá. Lo siento mucho, aunque hoy en día la doctora Polo quiera divorciar a los papás de los hijos. ¡Caso cerrado! Y ya hoy en día, hermanos, los hijos pueden demandar a los papás. Se pueden divorciar de los papás. Pueden irse con una tía y le dan la patria potestad a la tía, porque ya no quieren a papá y a mamá, porque no le dan lo que no le compraron el iPhone X, y entonces ya no quieren estar en la casa. Y Dios puso una autoridad directa que es un papá y mamá. Dice Hebreos que nuestros padres nos corregían como bien les parecían. Amén. Fíjese que la Biblia no juzga a los papás como educan. Dice nuestros padres, nuestros antiguos, nos corrigieron como bien les parecía.
tuvieron escuela, no tuvieron escuela, fueron unos ignorantes, trabajaban en el campo, no importa, ellos eran papá y mamá y los corregían como bien. Dios nos da permiso de corregir a nuestros hijos como bien nos parezca. Ahora, diferente de como bien nos parezca a la sabiduría del Padre, al consejo de Dios es muy diferente, amén. Por eso estamos aquí, para aprender el consejo de Dios, para cómo enseñar y corregir a nuestros hijos. Así es de que la autoridad viene de parte de Dios. Dios le dio autoridad, hermanos, también al gobierno. Dios le dio autoridad también a la iglesia y Dios le dio autoridad también dentro del trabajo. Son 4 áreas donde tenemos que aprender a obedecer. Pero si no aprendes a obedecer en la casa, vas a andar pintando unas A ahí cruzadas de anarquía, ¿verdad? En un círculo. Toda esa gente loca que anda enmascarada, rompiendo y quemando autos y haciendo rebeldías, es porque no aprendieron obediencia dentro de la casa. Maleducados, no hay otra palabra. No porque yo no pienso igual, no tengo el derecho a dañar un objeto, no tengo el derecho a dañar a una persona solamente porque yo no pienso igual que tú o tú no piensas igual que yo. No tengo ese derecho. Amén. Entre los pueblos como entre las gentes, dijo el benemérito Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz y la conservación de los dientes. No me meto donde no me llaman, amén. Y vamos a hablar rápidamente de lo que es lo básico de la obediencia. Voy a pedir que abra sus Biblias en el libro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 2, versículo 41. Dice: iban, en nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar a ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijeron, le dijo su madre: hijo, ¿por qué has hecho así? Aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendían las palabras que les habló. Descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. La Escritura dice que José y María subían a Jerusalén, como era costumbre, en la fiesta. Ahora, a los 12 años es la edad adulta de un judío. El judío hace su bar mitzvah a los 12 años, 12, 13 años. En el bar mitzvah, el joven es preparado y educado por el padre, enseñándole la Torah, y el niño, cuando ya cumple la edad de los 12 años, se presenta delante de los ancianos, delante de los sacerdotes, y empieza a recitar y a decir de memoria, no los 10 mandamientos, decir gran parte de la Torah. Los sacerdotes y los ancianos le hacen preguntas y el niño tiene que responder. Si el niño no contesta o no puede, no le pueden dar el talit, no lo pueden convertir en un adulto. No está capaz. A veces nos pasa lo mismo en la iglesia, hermanos. Tenemos 10 años y no nos sabemos los 10 mandamientos. ¿Quién se los sabe de memoria? Las bienaventuranzas. Un versículo de memoria.
teníamos la costumbre de preguntar, hermanos, versículos de memoria, y los hermanos, 4, 5, a ver quién lo dice, y ya nos parábamos y lo decíamos, ¿no? Y a ver quién dice más, y a ver quién dice el más largo, y ahí estábamos como jóvenes, ¿no te acuerdas, Dani? Haciendo las dinámicas y, hermano, memorizar, hermano, por eso el Alzheimer está duro, ese alemán, pero está duro. Porque no usamos ya ahora todo está bien fácil en el celular. Antes decíamos las matemáticas en la mente, hermano. Bueno, con los dedos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Ya no usamos la memoria. Hace 300 años, un ateo dijo, en 100 años la Biblia va a desaparecer. La Biblia no va a existir. No habrá memoria ni de Jesús, dijo. ¿Sabe qué dijeron los cristianos? Quémenla, destrúyanla, desaparezca la Biblia. Nosotros la volvemos a escribir porque está en nuestros corazones. Qué tremendo. Pasaría lo mismo hoy en día, hermano. Que si nos desbaratan, hermano, nos queman, nos destruyen, hermano, tenga cuidado con las aplicaciones y las traducciones de la Biblia, hermano. Tenemos más de 15, 20 traducciones de la Biblia, hermanos, que a veces se va perdiendo y se va perdiendo, se va mezclando, y se va haciendo una Biblia muy light, y de repente ya no sabemos ni si de veras será Biblia o no. Hubo un grupo llamado Los Testigos de Jehová que se acomodaron la Biblia a su gusto, ¿no? Tienen su traducción, tienen su propia traducción. Resulta que este niño, a los 12 años, Jesús, va al templo, va a la fiesta, como era costumbre. Hermano, hay cosas que hacemos por costumbre y que son buenas, como venir a la iglesia. Celebrar las fiestas cristianas, eso es buena costumbre. No es que nosotros no somos, no, hermanos, buena costumbre. Ocúpese en hacer las buenas costumbres. No caiga en tradición, pero caiga en buena costumbre. Buena costumbre es levantarse temprano, dar gracias a Dios, hermano, lavarse los dientes, por favor. Se hace una bañadita, perfumarse, porque el mejor día de la semana es el domingo, amén. Yo tengo yo no sé si es un problema mío, pero creo que es mío nada más. Cuando compro ropa, no me la pongo hasta el domingo. Es mi día de estrenar. Y yo cuando me ven los demás, anda estrenando, ¿verdad, pastor? Digo, claro, hermano, en la iglesia, en primer lugar, no es una fiesta, no, es en la iglesia donde estreno lo que me compran mi esposa o lo que yo me compro. Es una buena costumbre. Ellos subían, ¿verdad?, a Jerusalén, y dice que cuando estaban en la fiesta, ¿verdad?, estuvieron ahí en la fiesta, hicieron la bar mitzvah de Jesús, y entonces los padres regresaron otra vez. Ahora es interesante cómo viajaban en aquel tiempo. Acuérdense que Jesús está en Nazaret, y Jerusalén está retirado de Nazaret. Y los papás, en aquel tiempo, las familias viajaban en grupo, no viajaban solos. No. Se tendría que juntar el clan, ¿verdad? El clan de la familia fulana de tal, para poder viajar juntos, para protegerse de ladrones, de pérdidas, de enfermedades. Era como ellos se protegían las familias. Ellos eran gregarios. ¿Sí me entienden lo que es gregario? Que ellos siempre juntos, como los latinos, a los mexicanos, siempre ahí. El papá hace la casa y todos los hijos alrededor hacen casa, ¿verdad? Todos ahí queremos estar junto con la mamá. Y cuando ellos van viajando, ¿verdad?, van todos juntos en la caravana. Cuando van de regreso, piensa que Jesús está con los niños jugando, como todos los niños de 12 años jugando por ahí, con los de enfrente, con los de atrás. Y María, como siempre la mujer, le pregunta a José, hermano, va contando un cuento por ahí con los amigos. Le dice, ¿y dónde está Jesús? ¿Y qué le dice José? Pues yo no sé, pues cuida, es tu hijo, o sea, es tuyo también. Y entonces uno va para enfrente y otro va para atrás de la compañía, donde van caminando. Y cuando llegan a la parte de atrás, preguntan a las mujeres que van atrás, ¿verdad? Y dicen, ¿no han visto al niño Jesús que estaba aquí, a nuestro hijo? No lo hemos visto. Y entonces José va hacia el frente, a donde van los ancianos, a donde van con la bandera, a donde van con el estandarte, porque eso es importante. Cuando las familias iban, tenían que identificarse con un estandarte, con una bandera. La familia fulana de tal.
Pues cuando pasaban por los pueblos, la gente sabía que iba la familia fulana de tal por ahí, ¿verdad? Y respetaban a esa familia. Algunos le daban algún bocado para el camino. Y iba la familia y van con los que van enfrente y no, aquí no está. Y de repente un niño dice, pues se quedó allá. Ya llevaban un día de camino. Un día de camino. Y dice que a los 4 días, o sea, tuvieron que regresarse. Al 4.º día regresaron José y María y lo encontraron ¿dónde? En el templo. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Platicando con los doctores de la ley. Un niño de 12 años haciéndole preguntas y él mismo, ellos haciéndole preguntas a Jesús. Dice el libro de Mateo que los ancianos estaban sorprendidos de la sabiduría de este niño. José y María entran al templo y rápido, hermano, se le prende la cabeza así caliente a José. Dice, no, este niño ahorita vas a ver. Oye, 4 días caminando. Y no era de que súbete a la camioneta, no, era de caminar, hermano. Y hermanos, José está pero aguantándose las ganas de darle unos coscorrones a Jesús. Y María también está feliz porque lo vio. Y Jesús está, hermano, dice que le llevaban comida. Imagínense al niño sentado ahí en el templo, comida, agua, fruta, y están los doctores de la ley alrededor de Jesús haciéndole preguntas. Y Jesús les está contestando, les está revelando. Por 4 días lo mantuvieron ahí, hermano. O sea, no lo corrieron porque era un niño. Ven a tu casa con tus papás. No, se les olvidó que era un niño. Estaban asombrados de la sabiduría de este niño. Y la pregunta grande que hay ahí es, ¿quién es el papá de este niño? ¿Quiénes lo educaron? Pero es que ellos no sabían quién era el Hijo de Dios. Ellos no sabían quién era la fuente de la sabiduría. Ellos no sabían que todo lo que existe proviene por causa de Él y para Él. 12 años sentado hablando y enseñando a los doctores de la ley, los que se la sabían de memoria. Hoy en día tenemos un problema cuando nuestros hijos se van a la universidad. Porque cuando se van a la universidad, cuando están en la escuela, todavía los mantenemos ahí, todavía están a raya, ¿no? Cuando se van a la universidad, se van de casa. Y empieza la filosofía, los maestros, la influencia de los grandes estudiosos. Y de repente empiezan a dejar de ir a la iglesia. Y de repente ya no van a la iglesia. Y de repente llega un día que te dicen ya no creen en Dios. Por eso que dice la Biblia, instruye al niño en el camino. Y aunque fuere ya viejo, jamás se apartará de él. Por eso, hermano, que si ganamos a un niño, ganamos un adulto. Si ganamos un adulto, hemos perdido un niño. Hermano, el ministerio infantil en la iglesia es súper importante. Los niños valen más que yo, viejote ya, de 50 años. Ellos valen mucho más porque ellos son esponjas que están recibiendo lo que tú le dices. Escucha bien, los 9 meses del niño en el vientre, después de los 2 meses de nacido, el niño empieza a recibir información de la madre. Usted dice, es un niño genio, porque la mamá se ponía a estudiar matemáticas cuando estaba el bebé en el vientre y el niño estaba absorbiendo todo lo que la mamá estaba diciendo. Si la mamá estudiaba idiomas, el bebé estaba ¿qué? La Biblia dice, cuando estaba en el vientre, mi embrión, tú viste mi embrión, dice David. El niño, hermanos, el niño es, aunque sea un gameto, es una vida. Y cuando está el bebé ahí, está absorbiendo. Pero si tiene pleitos y discusiones con el esposo, eso también lo resiente el niño. La mamá sabe cuando se le pone una contracción, cuando se le pone dura la panza porque se peleó con el esposo. ¿Sí o no? Eso lo resiente el niño. Entonces, desde antes de que nazca el niño ya, si no es deseado, mucho más. Se escucha palabras de desamor, se escucha todo eso, el niño el bebé lo va resintiendo. Y aunque no nos acordamos, escuche bien, ahorita yo me acuerdo creo que hasta los 4 años es lo que yo tengo en memoria. Pero los 2 primeros años de vida de un niño son los más peligrosos.
Si un niño es abusado, maltratado o no deseado en esos 2 primeros años, el niño va a batallar mucho el resto de su vida. El padre y la madre están para proteger, para cuidar, para dar palabra Yo siempre le decía a mis hijas, todas las noches les poníamos aceite en la frente, las ungíamos, estaban chiquitas. Y eso porque me lo dijo un pastor, dijo, unja a sus hijas cuando están chiquitas, ore por sus esposos. Y hoy bien obediente, no, padre, te pido por el esposo, que no venga peludo, padre, que no traiga tatuajes. Yo oraba así, hermano, que no traiga tatuajes ni haga drogas y protéjanme, y chiquita, hermano, sí, de cuna, orando por las dos, que sea mejor que yo, que predique, que cree en ti, padre, que ame, que la ame, que la respete, orando por mí. Y mi hija se casó el año pasado. Más que se pasó. Dice, papá, queremos invitarlos a cenar y vamos a ir a Glorias, queremos es que mi novio quiere hablar con ustedes. Oh, se cuenta que me clavaron un cuchillo aquí, ¿verdad? ¿Qué? Fuimos y que veo entrando aquel hombre, 6 pies 9. Sí. Estoy hablando de que él está, no, más o menos como que, porque yo lo veo así. Le dije, hija, cuando decía que era mejor que yo, no era tan grande. Está grandotote, el jugador de básquet, o sea, pero grandotote así. Y mi hija, mano, mi esposa está chaparrita y mi hija todavía está más chiquita. Y como que no quedan. Pero la quieren mucho, la aman, se casaron y son felices. Ahorita están ahí en la iglesia, ¿verdad? Y ya está barbón. Pero nomás se lo pasé, te lo paso. Pero hermano, oren por sus hijos. Bendígalos, denle palabra profética. ¿Sabe usted que tiene palabra de poder en su lengua? Amén. Para dar vida o para quitarla. Sí, amén. Y dice, no, pues es un burro. Pues va a salir burro. Eres un inútil, va a salir inútil. No, usted, aunque babé, dígale que es inteligente. Dígale que es lo mejor que ha habido en el pueblo. Que vas a salir bien. Mire, tengo un primo, no me va a ver el video. Tengo un primo que le decía, sácale la lengua del zapato, y le decía, hoy en día es uno de los mejores cirujanos de México. De los mejores. Cardiólogo. Yo vi que le sacaba la lengua, porque estaba. Pero la mamá creía que iba a ser algo grande. Amén. Por eso usted y yo tenemos que declarar sobre nuestros hijos ¿qué? Bendición. Amén, amén. Vas a ser un carpintero, vas a ser mejor carpintero de Cusman. Así es. Te van a llover trabajos, hijo. Declare eso sobre sus hijos. Y está Jesús ahí sentado y están asombrados de quién es el papá de este niño. Imagínense nada más después cuando José sintió el orgullo de ver a su hijo enseñándole cátedra a los ancianos, a los sacerdotes. Un niño de 12 años. Versículo 47. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron. José y María jamás esperaron ver a Jesús ahí en el templo y enseñando la palabra. Y dijeron su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Aquí tu padre te hemos buscado con angustia. Y luego Jesús les responde: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que los negocios de mi padre? Era una respuesta de un niño. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y me imagino que María después lo contó. Eso no está en la Biblia, pero María después le dijo: hijo, sí, pero ¿sabes lo que me dijo el ángel? Tú no sabes lo que me dijo el ángel. José lo sabía. Jesús lo sabía todo. Aunque estaba sujeto a la carne, era 100% humano y 100% Dios, él estaba sujeto al tiempo. Y le dijo María: aún no es el tiempo de que te manifiestes. No es el tiempo de que salgas todavía. Y dice que Jesús se le sujetó. Amén. Amén. Una vez que María le dijo a Jesús: no es el tiempo, miren lo que dice aquí.
Versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. O sea, Jesús se sometió a la autoridad de sus padres. Amén. Aunque estaba queriendo ser rebelde, o sea, como, ¿qué yo estoy haciendo? Espérate, estás fuera de tiempo. Así es. Quiero que me dejes ir al club. Voy a darles el club. Y enfrentamos los papás esa pregunta y esa petición de que quiero ir al club. Cuando mis hijas cumplieron 21 años, yo oraba, Padre, Señor, yo sé que esta cultura americana absorbe a la latina y absorbe lo peor de la cultura. Yo decía, Padre, que cuando cumplan 21 no se me rebelen, que aunque ya van a ser adultas rápido, 21 años, ahora sí, papi, yo puedo ir a donde ya tengo mi driver license, ya tengo mi ID y puedo ir donde yo quiera y puedo tomar. Sí, usted puede hacer lo que usted quiera, pero mientras que esté en la casa, no. Así es. Puede hacer lo que usted quiera, pero mientras que esté bajo mi cobertura, bajo Amén. mi sombrilla, bajo mi autoridad, Así usted es. no puede llegar aquí tomada. Y usted jamás ha tomado. Usted no sabe lo que es eso. Pero yo sé que usted un día lo va a probar. Yo también lo probé. Ok, nos hacemos loquitos. Yo también lo probé. Yo también sé lo que es eso. Pero no me quedé ahí. Y aunque usted ya tenga la autorización del gobierno de que usted puede hacerlo, no quiere decir que eso sea lo correcto. Dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, Todo mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré de dominar ninguno de ellos. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero el cuerpo es para el Señor. Qué tremendo, ¿no? Sí, papá, es que tú eres pastor y siempre nos dicen lo mismo. Sí, te lo voy a decir siempre. Esa es la obligación del papá. Así es. Y a veces ellos vienen y te dicen tus verdades. Cuando son adultos, dicen, ahora sí, papá, ok, escúchame bien ahora a mí. ¿Te acuerdas cuando yo tenía tantos años y tú dices, sí, ok, sí. Ok, discúlpame mucho, pero la Biblia dice en Hebreos capítulo 13 que yo te corregía como bien me parecía. Alguien que se aguanta. Es que tú me pegaste muy fuerte esa vez. Digo, sorry. Tú estás viva, ¿no? Está bien. No te moriste. Él se le estaba sujeto. Y es que, hermano, Colosenses dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Porque esto agrada al Señor. Y a veces como que los hijos es que es natural, hermano, es rebeldía en el corazón. Todo empieza en la maldad del ser humano. Ahí empieza el problema. Por eso que Cristo vino, hermanos, a derrumbar, a destruir la autoridad de la maldad de nuestras vidas. Que cuando nosotros, dice Juan, 1 Juan capítulo 1, dice, si hijitos, si alguno hubiera cometido un pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él nos puede perdonar y librar de toda maldad. Tenemos que enseñarle a los hijos que se van a equivocar, que van a pecar, sí, que posiblemente se van a caer, pero que Dios siempre va a estar con la mano para levantarnos. Amén. Amén. Porque dice que 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. Amén. Porque no hay padres perfectos, hermano. Solamente hay padres. Padres que quieren educar a sus hijos bajo los principios bíblicos. Pero si el papá no sabe la Biblia, ¿qué le va a enseñar? Lo que Jesús sabía era en parte, no solamente porque era hijo de Dios y tenía sabiduría y la fuente de sabiduría, sino porque José, escuchen bien, la cultura hebrea era que el papá, no era la mamá, era el papá, se sentaba el hijo aquí y le empezaba a decir el Shema: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí me entienden? Era el papá quien le enseñaba al hijo, porque el hijo era corona del padre, o era vergüenza del padre en la puerta de la ciudad. Así que el papá tenía mucho que ver con la educación del hijo. Cuando Jesús se presenta en el templo, los sacerdotes están asustados, dicen, ¿quién es el papá de ese muchacho? O sea, le enseñó muy bien la Torah, le enseñó muy bien la ley. Muy pocas veces oímos de José, pero José, hermanos, fue un buen papá, un buen padre. Aunque no era su hijo,
recibió de parte de Dios autoridad delegada. Amén. Le dijo, el hijo que van a hacer no viene de ti, pero a ti te doy la autoridad de ser su padre. Amén. José y María sabían, hermanos, todas las niñas, escuchen, todas las niñas que nacían en Jerusalén, todas, anhelaban ser la escogida por la profecía. Isaías dice, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y comerá leche y miel. Y ellos recitaban las profecías bíblicas, de 700 profecías hablando del Mesías. Y las niñas crecían diciendo, Dios quiera que yo sea elegida por Dios para ser la mamá del Mesías. Todas las niñas querían hacerlo. Todas soñaban. Por eso cuando el ángel le aparece a María y le dice, oh María, muy favorecida, María dice, yo sé que, ya sé qué es esto. Yo ya sé. ¿Sabe lo que es eso, hermano? Que la niña está esperando 12, 13 años. María tenía unos 13, 14 años cuando le anuncian el nacimiento de Jesús. Y cuando ella ve el ángel que se le aparece y le habla, ella dice, y vas a ser bendita y se van a acordar de ti y te van a honrar. Y María está recibiendo de parte de Dios porque dice, soy la mujer escogida por Dios para tener al Mesías. Amén. Qué tremendo, ¿no? Qué bendición que Dios te dé tener hijos. Aunque no nacerá el Mesías, pero nacerá el próximo predicador, el próximo gobernador, el próximo presidente de Kaufman o el próximo empresario. Amén. Y Dios te escogió a ti, te dio a ti la virtud, la dicha de ser madre. Yo estoy en contra del pañuelo verde, hermanos. Y los cristianos vamos a estar en contra del pañuelo verde siempre. ¿Sabes lo que es el pañuelo verde, verdad? Las feministas en contra de que están a favor del aborto. Chocan hoy en día las feministas con el pañuelo morado, porque el pañuelo morado es el feminismo a favor de la muerte de las mujeres, a favor del feminicidio. O sea, que no quieren que haya más mujeres muertas, y ahora se juntaron las dos, apoyándose las dos, cuando una quiere matarla antes de que nazca y la otra la quiere defender porque está viva. Es incongruencia. Yo soy pro vida. Amén. No importa cómo venga el niño, nacerá. Si muere, es la voluntad de Dios. Es que viene enfermo. Tú no sabes en qué se va a convertir ese niño.